Empacaron mi vida en 3 cajas de cartón para botarme en un asilo y vender mi casa frente al mar a unos gringos. Soy Genoveva, 81 años, extelefonista. Ignoran que el título de propiedad es papel mojado. El sonido de la cinta adhesiva rasgando el silencio de mi sala es como un chillido que me taladra los oídos. Es un ruido plástico, barato, sin alma, que contrasta con el rugido profundo y eterno del océano Pacífico que revienta contra las rocas a escasos 20 metros de mi galería. Sentada en mi sillón de mimbre, con las manos apoyadas en el regazo, observo cómo mi sobrino Fabián y su esposa Bárbara desmantelan mi existencia. Creen que estoy medio sorda y que la bruma de los años me ha nublado el entendimiento. Creen que mi silencio es resignación. No podrían estar más equivocados. Bárbara camina por mi casa de madera con paso firme, haciendo resonar los tacones de sus zapatos de diseñador sobre las tablas de pino que mi difunto esposo clavó con sus propias manos hace más de 50 años. Huele a un perfume dulzón y caro que marea, una fragancia que choca violentamente con el aroma a salitre, a madera húmeda y a café recién colado que siempre ha definido este hogar. Ella levanta un adorno de porcelana con la punta de los dedos, como si estuviera contaminado, y lo deja caer sin cuidado dentro de la caja marcada con la palabra basura. «Fabián, mi amor, dile a los del camión que vengan antes del mediodía», dice Bárbara, sin molestarse en bajar la voz. «No quiero pasar un minuto más en este calor espantoso. Además, la humedad me está arruinando el cabello. Y dile al gerente de la constructora que los papeles ya están listos». Fabián asiente, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de lino. Mi sobrino. El niño al que crié desde que tenía 7 años, cuando mi hermana menor falleció de unas fiebres malas que se la llevaron en menos de una semana. Lo recibí en esta misma casa. Le preparé caldos de pescado para curarle la anemia. Le remendé los pantalones y le enseñé a leer a la luz de las lámparas de queroseno cuando las tormentas nos dejaban sin electricidad. Ahora, a sus 45 años, es un hombre de traje a la medida, con el alma forrada en billetes y la memoria más corta que el vuelo de una mosca. Evita mirarme a los ojos. Se pasea por la sala fingiendo estar muy ocupado revisando su teléfono celular, porque en el fondo sabe que lo que está haciendo es una canallada. En el bolsillo derecho de mi vestido de algodón, mis dedos acarician un manojo de llaves de bronce. Son pesadas, frías al tacto, marcadas por el tiempo y el óxido verde del mar. No abren puertas de castillos ni cofres de tesoros. Eran las llaves de la antigua central telefónica del pueblo y algunas de los gabinetes donde guardábamos los registros. Me las quedé el día que automatizaron el servicio y me mandaron a casa con una pensión miserable. Ese manojo de bronce es mi ancla a la realidad. Cada vez que siento que la rabia amenaza con desbordarse por mi boca, aprieto las llaves hasta que los bordes metálicos se clavan en mi palma. El dolor físico me mantiene lúcida. Me recuerda quién soy y de dónde vengo. Fui la telefonista de Puerto Azul durante 40 años. 4 décadas sentada frente a un panel de clavijas, conectando cables, enlazando voces. En un pueblo costero aislado del resto del mundo por carreteras de tierra y selva espesa, yo era el puente. Y como todo puente, escuché los pasos de todos los que lo cruzaron. Aprendí a hacer mi respiración imperceptible, a soltar el botón de escucha con una suavidad que no producía el más mínimo clic. Conozco los secretos de cada familia de este lugar. Sé qué alcalde robó los fondos del rompeolas. Sé qué mujer respetable se escapaba a la capital para encontrarse con su amante. Y sé exactamente cómo el suegro de Bárbara amasó su fortuna a base de fraudes inmobiliarios. Pero a los ojos de mi sobrino y su mujer, solo soy una vieja inútil. Un estorbo que ocupa un terreno de 1000 metros cuadrados con vista privilegiada al mar. Un terreno que, según las nuevas revistas de turismo, ahora vale su peso en oro puro. La farsa comenzó hace un mes. Fabián apareció un domingo por la tarde, trayendo consigo una canasta de frutas de supermercado que no sabían a nada y una botella de vino que no me gusta. Se sentó en este mismo sillón, tomó mis manos con una ternura ensayada y me habló con voz de niño arrepentido. Me dijo que el pueblo estaba cambiando, que la humedad me estaba haciendo daño en las articulaciones,
que había encontrado un lugar hermoso llamado el Paraíso de los Abuelos, en la ciudad, donde tendría médicos a mi disposición las 24 horas y enfermeras que me bañarían con agua caliente. Le respondí que yo me baño sola y que el agua fría del mar me mantiene viva, pero él insistió. Luego, hace exactamente 2 semanas, trajo a un abogado de traje barato y maletín de cuero sintético. «Es un trámite para asegurar tu pensión, tía Genoveva», me mintió Fabián, mirándome con esos ojos que alguna vez fueron inocentes. «Tienes que firmar este poder para que yo pueda representarte en el banco y evitar que tengas que viajar a la ciudad». Me hice la de la vista gorda. Puse cara de anciana confundida. Entrecerré los ojos como si las cataratas me impidieran distinguir las letras pequeñas y dejé que mi mano temblara un poco al sostener el bolígrafo. Firmé donde el abogado me indicó con su dedo gordo y sudoroso. Un poder amplio y cumplido. Un documento que le daba a Fabián el derecho absoluto para administrar, vender, ceder o hipotecar mis bienes. Vi el brillo de triunfo en la mirada de Bárbara, que esperaba de pie junto a la puerta, fingiendo mirar el horizonte. Creyeron que habían cazado a la presa más fácil del mundo. Lo que ignoran, lo que sus cerebros nublados por la avaricia no les permite ver, es que yo no soy una mujer que firma papeles sin saber lo que hace. Trabajé entre cables y voces. Sé cómo se tejen las trampas y cómo se evitan. Cuando mi esposo, el hombre más bueno y precavido que ha pisado esta costa, enfermó del corazón hace 15 años, me hizo prometerle que nunca dejaría que nadie me sacara de esta casa. Juntos fuimos al registro público de la capital, lejos de los chismes del pueblo, y realizamos un trámite que quedó sepultado bajo montañas de burocracia antigua, de esa que no aparece en las computadoras modernas que tanto usan los abogados de hoy en día. «Ya casi terminamos, tía», dice Fabián, sacándome de mis recuerdos. Se acerca con una sonrisa tensa y me pone una mano en el hombro. «El taxi pasará a buscarte en 1 hora. Bárbara empacó tu ropa favorita en esa maleta pequeña. En la residencia te tienen una habitación preciosa. Vas a ver. Podrás jugar a las cartas con otras señoras de tu edad». Me muerdo el interior de la mejilla para no escupirle la cara. Jugar a las cartas. Como si mi única aspiración en los días que me quedan de vida fuera ver pasar las horas en un cuarto con olor a desinfectante barato y sopa de fideos aguada. «Gracias, mijo», respondo, con un hilo de voz débil, frágil como el cristal. Hago que mi barbilla tiemble apenas un poco. Es solo que extrañaré el ruido de las olas. Bárbara pone los ojos en blanco. La veo perfectamente reflejada en el espejo del pasillo. «¡Ay, Genoveva! Por Dios», interviene ella cruzándose de brazos. «En unos días ni te vas a acordar de este montón de madera podrida. Además, tienes que entender que el progreso no perdona. Esta casa se está cayendo a pedazos. El consorcio hotelero va a construir aquí un resort de 5 estrellas que le dará trabajo a todo el pueblo. Deberías sentirte orgullosa de contribuir al desarrollo. El desarrollo. Esa es la palabra mágica con la que justifican el saqueo. Van a derribar mis paredes de pino. Van a arrancar de cuajo las bugambilias que planté con mis propias manos. Van a pavimentar el pedazo de arena donde Fabián aprendió a caminar. Todo para construir un edificio de concreto frío donde cobrarán cientos de dólares la noche para que los extranjeros vengan a emborracharse. Aprieto mis llaves de bronce en el bolsillo. Siento la textura áspera de la llave principal, la más grande. La injusticia no es una entidad abstracta. La injusticia tiene el rostro del niño que críe y el perfume de la mujer que lo envenenó. Siento un nudo en la garganta, un dolor punzante en el pecho que no tiene nada que ver con mis 81 años, sino con la traición pura y dura. Me duele, Fabián. Me duele ver en lo que se ha convertido, pero el dolor es un fuego que consume rápido, y lo que queda debajo de las cenizas es una determinación fría como el hielo de un témpano. Observo cómo cierran la tercera caja. Ahí van mis álbumes de fotografías, mis manteles bordados, la vajilla que solo usábamos en Navidad. Empacan mi vida como si fuera mercancía caducada. Ellos asumen que el poder notarial que firmé hace 2 semanas es su boleto a la riqueza.
Ya tienen el trato cerrado con la constructora. He escuchado a Bárbara hablar por teléfono desde el porche, mencionando cifras de 6 ceros, discutiendo el color de la camioneta de lujo que se van a comprar con el adelanto. Creen que el terreno está a mi nombre y que con mi firma pueden transferirlo a la empresa. Es fascinante cómo la codicia vuelve estúpida a la gente. No se molestaron en investigar los antecedentes catastrales. No buscaron en los archivos físicos del Ministerio de Tierras. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto que esta casa y este terreno frente al mar no me pertenecen, no legalmente. Hace 15 años, mi esposo y yo donamos la propiedad entera a una fundación protectora de tortugas marinas, con una única y férrea cláusula de usufructo vitalicio irrenunciable a mi favor. Yo no soy la dueña del terreno, soy la habitante protegida por la ley. Nadie, ni con todo el poder notarial del mundo, puede vender un solo metro de esta arena mientras yo siga respirando. El documento que Fabián tiene en su maletín es tan inútil como un paraguas en un huracán, pero no se los voy a decir ahora. No, ver cómo la arrogancia los infla es un espectáculo que deseo disfrutar un poco más. Quiero que firmen los precontratos con la constructora. Quiero que acepten el adelanto millonario que tanto codician. Quiero que se gasten el dinero que no tienen en lujos que no pueden pagar. Y que luego, cuando los abogados de los gringos intenten registrar la propiedad y se den cuenta del fraude, la maquinaria implacable del sistema que ellos tanto adoran se los trague vivos. Fabián se acerca y toma mi maleta pequeña. «Es hora, tía», dice tratando de sonar compasivo. «El taxi está afuera». Me levanto lentamente de mi sillón de mimbre. Apoyo mis manos en los posabrazos y finjo que las rodillas me fallan un poco. Bárbara me mira con una mezcla de impaciencia y asco, sosteniendo la puerta abierta para que el aire acondicionado de su auto no se escape. Camino con pasos cortos y arrastrados, interpretando el papel de la anciana dócil y derrotada que ellos escribieron para mí. Al cruzar el umbral de la puerta, me detengo un segundo. El viento del mar me golpea la cara, alborotando mis cabellos blancos. Respiro profundo, llenando mis pulmones con el olor a sal, a libertad y a tormenta que se aproxima. El océano ruge de fondo, testigo silencioso de todas las historias de este pueblo. Saco la mano de mi bolsillo, dejando las llaves de bronce bien guardadas, y me aferro al brazo que mi sobrino me ofrece. Dejo que me guíen hacia el vehículo que me alejará de mi hogar, caminando hacia mi propio exilio temporal con la absoluta certeza de que los verdaderos desahuciados son ellos. El trayecto hasta la ciudad fue un velorio sobre 4 ruedas. El taxi avanzaba por la carretera, devorando los kilómetros que me separaban de mi mar, mientras el aire acondicionado del vehículo me congelaba los huesos. Fabián iba sentado en el asiento del copiloto, con la mirada clavada en el paisaje que pasaba a toda velocidad, sudando frío a pesar de la temperatura glacial del auto. En el asiento trasero, a mi lado, Bárbara tecleaba furiosamente en su teléfono celular, con esa sonrisa torcida que se le dibujaba en la cara cada vez que estaba calculando ganancias. Yo me mantuve en silencio, con la vista fija en mis manos entrelazadas sobre el regazo, interpretando a la perfección el papel de la anciana dócil, vencida por el peso de sus 81 años. El paraíso de los abuelos resultó ser exactamente lo que yo me imaginaba, una sala de espera para el cementerio. Era un edificio de 2 pisos encajonado entre una avenida ruidosa y un taller mecánico. La fachada estaba pintada de un color durazno pálido que daba náuseas, y el letrero de la entrada tenía una letra fundida, por lo que en la noche seguramente se leería como una broma macabra. Al cruzar las puertas de cristal automático, el olor a desinfectante de pino barato y a sopa de verdura servida hasta la muerte me golpeó el rostro. No había brisa, no había salitre, solo aire estancado y el zumbido constante de los tubos de luz fluorescente. La directora del lugar, una mujer corpulenta de nombre Griselda, nos recibió con una amabilidad tan plástica como las flores que adornaban el mostrador de recepción. Hablaba a gritos y silabeando, como si todos los que cruzábamos esa puerta fuéramos idiotas o estuviéramos sordos como tapias. «Aquí la abuelita va a estar muy bien cuidada», le dijo Griselda a mi sobrino, ignorándome por completo, como si yo fuera un mueble viejo que acababan de descargar del camión de mudanzas.
¿Come solita o hay que darle en la boca? ¿Controla sus esfínteres? Fabián se removió incómodo, aflojándose el nudo de la corbata de seda. Ella se vale por sí misma. Solo necesita descanso y compañía, respondió él, evitando mirarme. Ya están pagados los primeros 6 meses por adelantado. La mejor habitación, por favor. El momento de la despedida fue tan rápido y cobarde como un ladrón huyendo en la noche. Fabián se acercó, me dio un beso apresurado en la mejilla que me dejó un rastro de loción cara y culpa barata, y me palmeó el hombro. Me prometió que vendría a visitarme el domingo, que me traería mis dulces favoritos y que me llamaría todos los días. Mentiras de manual. Bárbara ni siquiera se acercó. Agitó la mano desde la puerta de cristal, ansiosa por regresar a la costa para empezar a medir los metros cuadrados de mi terreno con los arquitectos del consorcio hotelero. Los vi subir al taxi y arrancar, dejándome atrás con mi maleta pequeña y mi vestido de algodón. Cuando la enfermera me llevó a mi habitación, no me quejé. El cuarto era pequeño, con paredes blancas y una ventana estrecha que daba a un muro de ladrillos grises. Había 2 camas individuales, pero, por el momento, el otro lado de la habitación estaba vacío. Me senté en el borde del colchón, que crujió bajo mi peso delatando su forro de plástico impermeable, y dejé escapar un suspiro largo y profundo. No era un suspiro de tristeza, sino de liberación. Por fin estaba sola. Por fin podía dejar caer la máscara de anciana confundida. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi vestido y mis dedos encontraron el manojo de llaves de bronce. El metal frío me devolvió el pulso. Acaricié los bordes oxidados, sintiendo las pequeñas muescas de cada llave. Durante 40 años, en la central telefónica de Puerto Azul, aprendí una lección fundamental. La gente no ve a quién le sirve. Te vuelves invisible. Cuando eres la persona que conecta los cables, que limpia las mesas o que tiene el cabello blanco y camina despacio, la sociedad te borra de su campo de visión. Asumen que tu mente se ha desgastado al mismo ritmo que tus cartílagos. Esa invisibilidad es el poder más grande que puede tener un ser humano. En este asilo, para las enfermeras y los médicos, soy solo la cama número 14. Para mi sobrino y su esposa, soy un estorbo al que ya lograron neutralizar. Pero debajo de esta piel arrugada y de este paso lento, mi mente es un archivo blindado. Conservo la misma lucidez con la que hace 3 décadas escuché al alcalde del pueblo planear su fuga con los fondos municipales. En aquel entonces, me quedé callada durante 3 meses, escuchando cada llamada, anotando cada detalle, hasta que supe el día exacto y la hora precisa en que estaría en el aeropuerto. Solo entonces conecté su línea, por accidente, con la oficina del comandante de la Policía Regional. El alcalde fue arrestado con la maleta llena de billetes. Yo no moví un solo músculo de mi rostro cuando la noticia llegó al pueblo. El arte de la guerra no consiste en golpear primero, sino en dejar que el enemigo corra ciego hacia el precipicio, creyendo que va ganando la carrera. Me recosté en la cama y cerré los ojos, evaluando mis recursos con la frialdad de un general antes de la batalla. Mi primer y más valioso recurso era el tiempo. A mis 81 años, he aprendido a ser paciente. No tengo la prisa histérica de los jóvenes que quieren todo para ayer. Mi segundo recurso era el conocimiento absoluto de la trampa legal en la que Fabián acababa de meter la cabeza. Hilario, mi difunto esposo, era un hombre que amaba el mar más que a sí mismo. Hace 15 años, cuando supo que su corazón estaba fallando, nos sentamos en la galería de nuestra casa a tomar café y a mirar las olas. Él sabía que no teníamos hijos propios y conocía la naturaleza débil y ambiciosa de Fabián, a quien habíamos criado. Hilario me tomó de las manos y me dijo que no iba a permitir que nadie me arrebatara mi tranquilidad cuando él faltara. Juntos viajamos a la capital, en secreto. Fuimos a la oficina de un viejo abogado amigo suyo, don Hércules, un hombre minucioso que odiaba las computadoras y trabajaba con gruesos libros de actas cosidos a mano. Allí firmamos la escritura pública número 3042. Donamos la totalidad del terreno y la casa a la Fundación Tortugas de Arena, una organización internacional dedicada a la conservación marina. Pero la donación tenía un candado de titanio, una cláusula de usufructo vitalicio, absoluto e irrenunciable a mi favor.
Mientras yo tuviera un soplo de vida, la casa era mía para usarla, habitarla y disfrutarla. La propiedad legal pasó a la fundación, pero el derecho de uso murió y morirá conmigo. Ningún poder notarial en el mundo, por más amplio que sea, puede vender una propiedad que ya tiene dueño, ni puede revocar un usufructo sin un juicio de por medio en el que yo misma declare mi renuncia voluntaria ante un juez. Fabián y Bárbara contrataron a un abogaducho de quinta, un tipo perezoso que solo revisó los registros electrónicos recientes del municipio, donde el predio sigue apareciendo bajo el nombre comercial de la familia por un viejo error de actualización del catastro local. Nunca buscaron en los archivos muertos de la capital. Nunca pidieron un certificado de libertad de gravamen histórico. Se cegaron por el brillo de los billetes que el consorcio hotelero les prometió. Mi plan se trazó solo en la oscuridad de esa primera noche en el asilo. No iba a hacer ninguna llamada de advertencia. No iba a buscar un abogado para detener la venta. Eso sería demasiado fácil, y el castigo no estaría a la altura de la traición. La verdadera justicia requiere que el criminal pruebe el sabor del botín antes de que se convierta en veneno en su estómago. Necesitaba que Fabián firmara el precontrato con la empresa de los gringos. Esa empresa, según había escuchado a Bárbara cacarear por teléfono en mi porche, ofrecía un adelanto de $500,000 solo por asegurar el terreno antes de la temporada de construcción. Un adelanto no reembolsable en caso de que los vendedores se arrepintieran, pero con penalizaciones brutales, incluyendo demandas por fraude y daños y perjuicios, si los vendedores resultaban no ser los dueños legítimos. Mi sobrino iba a recibir ese dinero. Conociendo a Bárbara, lo primero que harían sería comprar la camioneta de lujo que tanto deseaba, tal vez un departamento en el sector exclusivo de la ciudad y un montón de ropa de diseñador. Se gastarían la mitad del adelanto antes de que los abogados del consorcio hotelero presentaran los papeles definitivos ante el registro público de la propiedad en la capital para formalizar la escritura. Y entonces, solo entonces, la maquinaria burocrática chocaría contra el muro de piedra de mi usufructo y de la Fundación Tortugas de Arena. El registro rechazaría la inscripción. Los gringos descubrirían que Fabián intentó venderles un terreno protegido por una reserva ecológica privada y por los derechos de una anciana. Exigirían su dinero de vuelta, un dinero que Fabián y Bárbara ya se habrían gastado. No tendrían cómo devolverlo. Las cuentas bancarias serían embargadas, los bienes incautados, y mi sobrino, el hombre de traje a la medida que no podía mirarme a los ojos, enfrentaría cargos por fraude inmobiliario a nivel federal. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios en la penumbra de la habitación. Era un plan perfecto, tejido con los mismos hilos de la codicia de mis enemigos. Pero para que funcionara, yo necesitaba tener el control de la información. Necesitaba saber exactamente en qué etapa del proceso estaban, para no perderme ni un solo acto de esta función teatral. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me peiné el cabello blanco con cuidado, me puse un poco de agua de colonia y salí al pasillo arrastrando los pies con mi mejor cara de desorientación. Observé el movimiento de las enfermeras, los horarios de limpieza y, lo más importante, la ubicación de las comunicaciones. Había un teléfono gris y pesado en el mostrador principal y otro de uso público al final del pasillo, cerca de las máquinas expendedoras de café. Me acerqué al teléfono público con pasitos cortos. Descolgué el auricular fingiendo buscar unas monedas en mi monedero. El tono de marcar sonó claro y fuerte en mi oído. Era una línea directa, sin bloqueos para llamadas de larga distancia nacional, seguramente porque obligaban a los residentes a usar tarjetas prepagadas. Sonreí para mis adentros. Una telefonista con acceso a un auricular es una mujer armada. Esa misma tarde comencé mi trabajo psicológico. Tomé mi tarjeta de monedas y marqué el número celular de Fabián. Contestó al cuarto tono, con voz agitada, seguramente en medio de alguna reunión con el abogado. «Bueno», dijo con impaciencia. «Fabián, mijo, soy yo, tu tía Genoveva». Hablé con un hilo de voz, haciendo que mis palabras temblaran un poco. «Disculpa que te moleste en tu trabajo, mijo». «Ah, tía. Hola. ¿Pasó algo? ¿Te sientes mal?» El tono de falsa preocupación no lograba ocultar su molestia.
No, no, todo está bien aquí. Las enfermeras son buenas. Es solo que anoche tuve un sueño muy feo, mijo. Soñé con tu tío Hilario. Soñé que la casa se hundía en el mar. Me desperté con una angustia en el pecho que no me deja respirar. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Estaba pensando que me quedaba poco tiempo, que la culpa me estaba volviendo supersticiosa, o peor aún, que podría arrepentirme de haberle dado el poder notarial. Tranquila, tía, son solo sueños, dijo Fabián, intentando sonar conciliador. Es el cambio de ambiente. Tienes que adaptarte. Sí, tienes razón, mijo, pero me quedé pensando, no quiero que esa casa me siga atando. Haz lo que tengas que hacer rápido, Fabián. Vende eso, deshazte de esas maderas viejas. No quiero dejar problemas si me llega a pasar algo pronto. Siento que el corazón ya no me late con la misma fuerza de antes. El anzuelo cayó al agua, y vi, en mi mente, cómo la mandíbula de la bestia se cerraba a su alrededor. No digas eso, tía. Te quedan muchos años, mintió Fabián, pero el entusiasmo reprimido en su voz era innegable. Yo me encargo de todo. No te preocupes por nada. Tú solo descansa. Te prometo que voy a acelerar los trámites para que no tengas esa preocupación en la cabeza. Gracias, mijo. Eres un buen muchacho. Dios te lo pagará. Colgué el auricular con suavidad, dejándolo descansar sobre su base de metal sin hacer el más mínimo ruido, tal como hacía en el panel de clavijas de la central telefónica hace 40 años. Me di la vuelta y caminé por el pasillo de regreso a mi habitación, esta vez con la espalda un poco más recta. El olor a desinfectante ya no me parecía tan repugnante. Ahora olía a sala de operaciones, a un lugar donde las cosas podridas se extirpan de raíz. Apreté las llaves de bronce en mi bolsillo, sintiendo el peso de mi propia historia. Había plantado la semilla de la urgencia en la mente de mi sobrino. Ahora, la avaricia haría el resto del trabajo por mí. El mar me había enseñado que la resaca siempre arrastra lo que la ola deja en la orilla, y yo tenía todo el tiempo del mundo para verlos ahogarse. El tiempo dentro de El paraíso de los abuelos no se mide en horas ni en días, sino en rutinas y olores. A las 7 de la mañana huele a avena recocida y a café diluido. A las 12 del mediodía, el aire se impregna del cloro con el que trapean los pasillos de linóleo. A las 6 de la tarde, el aroma a sopa de fideos anuncia que el día se ha acabado para nosotros, los residentes, y que pronto nos apagarán las luces. Llevo 21 días respirando este aire estancado, y en todo este tiempo he perfeccionado el arte de volverme parte del mobiliario. Las enfermeras pasan por mi lado sin mirarme. Los médicos me toman la presión arterial mientras miran sus teléfonos celulares. Para ellos, la señora Genoveva es solo una anciana pacífica que se sienta en el sillón de la sala común a tejer bufandas que nadie usará. No saben que mis ojos y mis oídos están más afilados que nunca. No saben que mi mente trabaja a la misma velocidad con la que mis manos solían conectar los cables en la central telefónica de Puerto Azul. Mi primer paso en esta ejecución silenciosa fue asegurar mis líneas de comunicación. El teléfono público del pasillo estaba bien para llamadas rápidas, pero yo necesitaba privacidad. Necesitaba acceso sin restricciones. La oportunidad se presentó en mi segunda semana, gracias a la arrogancia y la estupidez de Griselda, la directora del asilo. Como buena ex-telefonista, tengo un sexto sentido para los conmutadores. El aparato que usan en la recepción es un modelo viejo, de esos que tienen botones de plástico transparente que se iluminan con una luz roja cuando una línea está ocupada. Descubrí que la extensión de la sala de descanso de las enfermeras, que casi nunca se usa durante el turno de la noche, no tiene bloqueo para escuchar las llamadas de la línea principal. Si levantas el auricular con la presión exacta, a milímetros del gancho, puedes abrir el canal de audio sin que se escuche el característico clic del otro lado. Una noche, cuando todos dormían y la única luz encendida era la del letrero de salida de emergencia, me deslicé por el pasillo en mis pantuflas de suela de goma. Levanté el auricular de la sala de descanso justo cuando la luz roja parpadeó. Era Griselda. Estaba hablando con el proveedor de alimentos del asilo. Mi respiración se volvió imperceptible.
Un truco que aprendí hace 40 años, escuchando los secretos de los alcaldes corruptos de mi pueblo. Escuché a la directora exigir una comisión del 20% en efectivo a cambio de seguir comprándole la carne de peor calidad y facturándola como si fuera de primera. Escuché los montos, las fechas de entrega y el número de la cuenta bancaria a nombre de su hermana donde el proveedor debía depositar el dinero sucio. Memoricé cada cifra, cada sílaba. A la mañana siguiente me presenté en la oficina privada de Griselda. Entré sin tocar, arrastrando los pies y con la mirada gacha. Ella levantó la vista de su computadora, visiblemente molesta. «Señora Genoveva, estoy muy ocupada. Si necesita algo, pídale a la enfermera de turno», ladró, con esa voz aguda que siempre me daba dolor de cabeza. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé hasta su escritorio y me senté en la silla de visitas con una lentitud calculada. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y acaricié mis llaves de bronce. El metal frío me dio la serenidad de un verdugo. «Solo vine a hacerle una consulta matemática, señorita Griselda», dije, cambiando mi tono de voz frágil por uno firme y claro, un tono que ella no me conocía. Estaba calculando cuánto es el 20% de los 300,000 pesos mensuales que el asilo gasta en alimentos. Es una buena suma para depositar en la cuenta de su hermana, ¿no le parece? El color abandonó el rostro de Griselda en un instante. Su papada tembló y sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si estuviera viendo a un fantasma. Intentó balbucear una negación, pero levanté una mano para detenerla. «No se moleste en mentir. Trabajé 40 años conectando llamadas. Sé cómo guardar un secreto». Le dediqué una sonrisa helada. «No quiero su dinero, Griselda. No me importa lo que le dé de comer a los demás. Yo he sobrevivido a cosas peores que su sopa aguada. Lo que quiero es la llave de esta oficina. Vendré aquí todos los días, de 3 a 4 de la tarde, cuando usted hace su ronda de supervisión. Usaré su teléfono privado para hacer llamadas de larga distancia. Usted no hará preguntas, no revisará el registro de llamadas, y a cambio, su pequeño negocio de carne podrida seguirá siendo nuestro secreto. ¿Estamos de acuerdo?» Griselda asintió, tragando saliva con dificultad. Desde ese día, la oficina de la dirección se convirtió en mi centro de mando. Con la línea asegurada, comencé a recopilar información. Llamé a doña Úrsula, la dueña de la tienda de abarrotes de Puerto Azul, una mujer que tiene la lengua más rápida que un látigo y que conoce cada grano de arena del pueblo. Fingí llamar solo para saludarla y quejarme de mis dolores de huesos. Úrsula, como era de esperarse, no tardó ni 5 minutos en soltar todo el veneno. Me contó que Fabián y Bárbara habían regresado al pueblo la semana anterior en una camioneta negra tan grande y lujosa que apenas cabía por las calles de tierra. Me dijo que trajeron consigo a un grupo de ingenieros extranjeros con cascos blancos y planos enrollados bajo el brazo. Midieron el terreno, clavaron estacas en la arena y tomaron fotografías de mi casa. Pero lo más importante, Úrsula me confirmó que Fabián había cerrado la cantina del pueblo entera una noche para invitarle tragos a todo el mundo, presumiendo a gritos que acababa de firmar el negocio de su vida y que le habían entregado un adelanto de $500,000. Ahí estaba. El precontrato estaba firmado. El dinero del consorcio hotelero ya estaba en las manos de mi sobrino. La trampa se había cerrado sobre su tobillo y él ni siquiera había sentido los dientes de acero cortándole la carne. La confirmación visual de su perdición llegó el domingo siguiente. Habían pasado casi 4 semanas desde mi encierro. Yo estaba sentada en la sala de visitas, mirando por la ventana hacia el muro de ladrillos grises, cuando los vi entrar. Fabián caminaba distinto. Ya no tenía esa postura ligeramente encorvada del oficinista promedio. Ahora sacaba el pecho, caminando con la arrogancia del hombre que cree haber conquistado el mundo. Llevaba puesto un traje de lino claro que gritaba dinero nuevo por todas sus costuras, y en su muñeca izquierda brillaba un reloj dorado y aparatoso que seguramente costaba lo mismo que 3 años de mi pensión. Bárbara venía a su lado, luciendo un vestido de seda que no era apropiado para visitar un asilo y colgando de su brazo un bolso de diseñador con un logotipo enorme. Olía a un perfume nuevo, más invasivo y caro que el anterior. Se sentaron frente a mí en los sillones de vinilo barato. Bárbara cruzó las piernas y miró alrededor con evidente asco.
sacudiendo una mota de polvo invisible de su falda. «Hola, tía», dijo Fabián, acercándose para darme un beso en la frente. Su loción era diferente, olía a madera y a billetes recién impresos. «Perdón por no venir antes, hemos estado llenos de trabajo. Las cosas en la ciudad se han movido muy rápido». «No te preocupes, mijo», respondí, haciendo que mi voz sonara temblorosa y cansada. Tosí un poco, llevándome una mano al pecho para añadir dramatismo a la escena. «Yo sé que eres un hombre ocupado. Mírate nada más. Te ves tan elegante. Y tú también, Bárbara. Parecen artistas de cine». Bárbara sonrió con suficiencia, incapaz de ocultar su vanidad. «Bueno, Genoveva, el éxito llama al éxito», dijo ella, acariciando el cuero de su bolso. «Fabián por fin está recibiendo los frutos de su esfuerzo. Acabamos de cerrar una inversión importantísima. De hecho, venimos en nuestra camioneta nueva. Una maravilla europea. Los asientos dan masaje». Dejé caer mis hombros, interpretando a la perfección el papel de la anciana ignorante y maravillada. «Qué alegría me da escuchar eso», suspiré, mirándolos con ojos llorosos falsos. «Yo ya estoy en las últimas, mijos. Aquí los días se me hacen eternos. A veces me despierto y no sé si estoy viva o ya me reuní con tu tío Hilario. Lo único que me da paz es saber que ustedes están bien». Fabián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Vi el destello de la culpa en sus ojos por una fracción de segundo, pero fue rápidamente aplastado por el peso de su avaricia. «De eso queríamos hablarte, tía», dijo, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto de Estado. «El trámite de la casa ya casi está listo. Firmamos un acuerdo previo con unos desarrolladores turísticos. Nos dieron un adelanto de liquidez. La firma de la escritura final ante el notario público de la capital es en exactamente 14 días. Los abogados de la empresa están haciendo la revisión de rutina en el registro público, pura burocracia. Cuando eso termine, el resto del dinero será nuestro. Y te prometo que te voy a pasar a una habitación privada, la mejor de este lugar. 14 días. El tiempo exacto que tardaría el equipo legal del consorcio gringo en llegar al fondo de los archivos históricos del registro público. El tiempo exacto que tardarían en descubrir la escritura número 3042, la donación a la Fundación Tortugas de Arena y mi usufructo vitalicio irrenunciable. El tiempo que faltaba para que se dieran cuenta de que Fabián les había vendido aire. «No gastes en mí, mijo», le rogué, tomando su mano con mis dedos fríos y arrugados. «Yo no necesito lujos. Gástense ese dinero en ustedes. Disfruten ahora que son jóvenes. Vayan de viaje, cómprense esa casa en la zona exclusiva que siempre quisieron. La vida es un suspiro, Fabián. No guarden nada para mañana. Prométemelo. Prométeme que van a disfrutar cada centavo de ese adelanto». Bárbara soltó una risita complacida. Era tan predecible que daba pena. «Hágale caso a su tía, mi amor», intervino ella, dándole un golpecito juguetón a Fabián en el brazo. «Ya te dije que deberíamos reservar los boletos para París esta misma semana, antes de que suban de precio. El dinero está para circular». «Prometido, tía», afirmó Fabián, sonriendo de oreja a oreja. Se había creído su propia mentira. Se había convencido a sí mismo de que robarme era un acto de justicia poética, una recompensa por haberme tolerado todos estos años. La visita duró apenas media hora más. Me dejaron una caja de galletas de animalitos comprada en la tienda de conveniencia de la esquina, un insulto final empaquetado en celofán barato. Hablaron de motores alemanes, de restaurantes donde un plato de comida costaba lo que a mí me daban de pensión en un mes, y de sus planes para demoler mi casa de madera de pino y arrasar con las bugambilias. Yo asentía todo, sonreía todo. Les di mi bendición más fervorosa. Cuando se levantaron para despedirse, los acompañé hasta la puerta de cristal del asilo. Me quedé de pie en el umbral, apoyada en un bastón que le había pedido prestado a Griselda solo para la ocasión. A través del vidrio los vi caminar hacia el estacionamiento. Ahí estaba la camioneta. Era un monstruo de metal negro y cromo, una bestia que devoraba gasolina y dinero a partes iguales. Fabián le quitó la alarma con un control remoto y las luces parpadearon como los ojos de un depredador ciego. Vi cómo se subían y arrancaban, perdiéndose en el tráfico de la avenida ruidosa. Metí la mano derecha en el bolsillo profundo de mi vestido. Mis dedos encontraron el manojo de llaves de bronce. Acaricié los bordes desgastados, sintiendo la dureza del metal oxidado por la sal de mi mar.
La textura áspera me recordó quién era yo. No era la anciana frágil que ellos acababan de dejar atrás. Era la mujer que controlaba las conexiones. El adelanto de $500,000 estaba sujeto a cláusulas de penalización brutales. Si la venta se caía por culpa del vendedor, no solo tenían que devolver el adelanto íntegro, sino que debían pagar una multa del 50% adicional por daños y perjuicios, más los honorarios legales del consorcio. Un consorcio que tenía a los abogados más despiadados del continente. Fabián ya se había gastado al menos una cuarta parte en la camioneta, los lujos, los relojes y los sobornos locales. Con mi bendición y el empujón que les acababa de dar, se gastarían el resto en viajes y deudas irrecuperables antes de que terminaran los 14 días. No habría vuelta atrás. No habría manera de salvarlos. Caminé lentamente de regreso por el pasillo del asilo, ignorando el olor a desinfectante barato. Mi corazón latía con un ritmo constante, tranquilo, como el oleaje del Pacífico en una tarde de verano. La ejecución estaba en marcha y no requería gritos, ni abogados, ni peleas en los tribunales. Solo requería silencio. Solo necesitaba sentarme en la oscuridad y observar cómo los condenados, cegados por el brillo de las monedas que no les pertenecían, ajustaban alegremente la soga alrededor de sus propios cuellos. El día 14 amaneció con un cielo plomizo y un calor húmedo que se pegaba a las paredes color durazno del asilo como una segunda piel. Yo me desperté a las 5 de la mañana, mucho antes de que las enfermeras comenzaran su ronda con los carritos de metal chirriante. Me vestí con calma, alisando las arrugas de mi vestido de algodón, y me senté en el borde de mi cama forrada de plástico. No necesitaba mirar el calendario. Mi reloj interno, el mismo que durante 4 décadas me avisaba el momento exacto en que debía desconectar una clavija en la central telefónica para no interrumpir una conversación importante, me decía que la hora había llegado. La mañana transcurrió con la lentitud espesa de siempre. El olor a avena recocida, el sonido de la televisión de la sala común repitiendo las noticias matutinas, el arrastrar de los pies por el pasillo de linóleo. Yo me instalé en mi rincón habitual, cerca de la ventana que daba al muro de ladrillos grises, con mis agujas de tejer en las manos. No estaba tejiendo nada en realidad, solo movía las herramientas para mantener la ilusión de mi docilidad. En mi bolsillo derecho, mis dedos reposaban sobre el frío y áspero manojo de llaves de bronce. Fue a las 2:15 de la tarde cuando el silencio aletargado de El Paraíso de los Abuelos se hizo añicos. Primero escuché el frenazo brusco de unos neumáticos contra el asfalto de la calle, seguido del claxon histérico de un conductor al que le acababan de cerrar el paso. Luego, las puertas de cristal automático de la entrada se abrieron de golpe, golpeando sus topes con un estruendo que hizo saltar a 2 de las enfermeras. No necesité voltear para saber quién era. El sonido de los pasos apresurados, torpes y pesados, rebotando contra las paredes del pasillo, llevaba la firma de la desesperación absoluta. Fabián irrumpió en la sala común como un animal acorralado que huye de un incendio. El cambio físico en mi sobrino era tan drástico que por un segundo casi sentí lástima. Casi. El hombre arrogante del traje de lino a la medida había desaparecido. Su camisa estaba empapada en sudor, con los primeros 3 botones desabrochados y la corbata arrancada de tajo. Tenía el rostro pálido, del color de la ceniza vieja, y los ojos inyectados en sangre, desorbitados por un pánico visceral. Detrás de él venía Bárbara, pero ya no caminaba haciendo resonar sus tacones de diseñador con orgullo. Venía encorvada, con el maquillaje corrido formando 2 surcos negros bajo sus ojos y temblando como una hoja al viento. «¡Tía!», gritó Fabián, ignorando a los demás residentes que lo miraban con la boca abierta. Se dejó caer de rodillas frente a mi silla de vinilo, agarrando mis manos con una fuerza que me hizo daño. «Tía, tienes que ayudarme. Por favor, por lo que más quieras en este mundo, tienes que ayudarme». Retiré mis manos de su agarre con una lentitud calculada, sin alterar un solo músculo de mi rostro. Dejé mis agujas de tejer sobre el regazo y lo miré desde arriba, con la misma expresión neutra que usaba cuando un cliente maleducado exigía que le conectara una llamada internacional gratis. «¿Qué pasa, mijo?», pregunté, manteniendo todavía el hilo de voz frágil de la anciana que él creía que yo era.
¿Por qué vienes así? ¿Te robaron la camioneta nueva? Bárbara soltó un sollozo ahogado, llevándose las manos a la cara. Peor, tía, peor, gimió Fabián, pasándose las manos temblorosas por el cabello, despeinándolo por completo. Los abogados de la constructora gringa. Hoy era la firma de la escritura. Fuimos a la notaría en la capital. Estaban todos ahí, el gerente, los socios, el notario. Y de repente sacaron un expediente viejo, un maldito papel amarillo con sellos de hace 15 años. Fabián tuvo que detenerse para tomar aire. Su pecho subía y bajaba con violencia. Olía a miedo, un olor agrio y penetrante que borraba por completo su loción de maderas caras. Tía, el registro público bloqueó la venta. Continuó con la voz quebrada. Ese abogado inútil que contratamos no revisó los archivos muertos. La casa, el terreno frente al mar, no es tuyo, tía. Aparece a nombre de una fundación de tortugas o algo así. Nos acusaron de fraude en plena mesa. Dejé escapar un pequeño suspiro, acomodándome mejor en el respaldo de mi silla. El momento había llegado, y era tan dulce como lo había imaginado durante el último mes. Ah, sí, dije, y esta vez mi voz no tembló. Las palabras salieron claras, firmes y frías como el hielo. La Fundación Tortugas de Arena, escritura pública número 3042. Tu tío Hilario y yo la firmamos hace 15 años. Fabián parpadeó, confundido por el cambio abrupto en mi tono de voz. Bárbara apartó las manos de su rostro y me miró fijamente, con los ojos entrecerrados, empezando a comprender que algo no encajaba. ¿Lo sabías?, balbuceó mi sobrino, todavía de rodillas. Me puse de pie. No me apoyé en los posabrazos. No fingí que las rodillas me fallaban. Me erguí con toda mi estatura, echando los hombros hacia atrás. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mis llaves de bronce. Las sostuve en el aire, dejando que el metal oxidado captara la luz fluorescente de la sala. El tintineo que produjeron al chocar entre sí fue el único sonido en la habitación. Por supuesto que lo sabía, Fabián, le respondí, mirándolo directamente a los ojos con una dureza que lo hizo encogerse. Fui yo quien insistió en poner esa cláusula de usufructo vitalicio e irrenunciable. La casa no es mía para venderla, pero es mía para vivirla hasta el último día que me quede de aliento. Y nadie, absolutamente nadie, me puede sacar de allí. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Bárbara soltó un grito estridente, una mezcla de rabia pura y desesperación, y dio un paso hacia mí con los puños apretados. ¡Maldita vieja!, chilló con el rostro rojo de ira. Nos tendiste una trampa. Nos dejaste firmar el poder notarial sabiendo que no servía para nada. No, querida Bárbara, la interrumpí, alzando la mano con autoridad, de la misma forma en que detenía a los borrachos en Puerto Azul cuando querían usar el teléfono público sin pagar. Yo no les tendí ninguna trampa. Ustedes solitos cavaron su tumba, compraron la pala y se echaron la tierra encima. Yo solo me senté a mirar cómo sudaban. Fabián se levantó del suelo tambaleándose. Se agarró de la pared para no caer. Su cerebro, acostumbrado a las victorias fáciles, estaba intentando procesar la magnitud de su ruina. «Tía, el consorcio», susurró, con lágrimas reales escurriendo por sus mejillas. «Firmamos un contrato de penalización. Como no podemos entregarles la propiedad, nos exigen la devolución inmediata del $500,000 del adelanto y una multa de $250,000 más por daños y perjuicios. Sus abogados ya solicitaron el congelamiento de mis cuentas bancarias. Van a embargar todo. Y supongo que ese $500,000 ya no está completo, ¿verdad?», pregunté, dibujando una sonrisa irónica en mis labios. Esas camionetas europeas con asientos que dan masaje no se pagan solas, ni los boletos a París, ni los relojes de oro, ni los sobornos a la directora de este asilo de mala muerte. Bárbara rompió a llorar a mares, dejándose caer en uno de los sillones, agarrándose el cabello como si quisiera arrancárselo. «Nos van a meter a la cárcel, Fabián», sollozaba ella, ahogándose en su propia saliva. «Los gringos dijeron que van a presentar cargos por fraude inmobiliario a nivel federal. Lo perdimos todo. Las cuentas están bloqueadas, las tarjetas no pasan. Tuvimos que dejar la camioneta abandonada a 3 cuadras de aquí porque no teníamos ni para pagar el estacionamiento privado». Observé a mi sobrino.
el niño al que le preparaba caldos de pescado para la anemia, el muchacho al que le remendaba los pantalones. Lo vi reducido a escombros por su propia avaricia. El dolor que sentí hace un mes, cuando empacó mi vida en 3 cajas de cartón, había desaparecido por completo, reemplazado por la paz de la justicia consumada. «Tía», rogó Fabián, acercándose a mí con las manos juntas en posición de súplica. «Tía, por favor. Los abogados de los gringos dijeron que hay una salida. Si tú vas al juzgado y renuncias voluntariamente al usufructo, si le cedes tus derechos de uso a la constructora, ellos retiran los cargos penales. Se quedan con el terreno para su hotel y nosotros solo quedamos endeudados, pero libres. Por favor, tía, hazlo por mí. Me criaste. Soy como tu hijo. No dejes que me pudra en una prisión federal». Apreté mis llaves de bronce con fuerza. Sentí los bordes ásperos y fríos clavándose en la palma de mi mano. Ese dolor físico y familiar me ancló a mi propósito. Recordé la madera de pino de mi casa. Recordé el olor a salitre. Recordé a mi esposo Hilario diciéndome que nadie me sacaría de mi hogar. Tú dejaste de ser el niño que crié en el momento en que valoraste más un montón de concreto y billetes que el techo que te dio cobijo. Le respondí, con la voz resonando fuerte en toda la sala común. Te di mi vida entera, Fabián. Y tú decidiste empacarme en una maleta pequeña y botarme aquí para que me muriera de tristeza. Creíste que por ser vieja, por caminar despacio, yo ya no pensaba. Creíste que era invisible. «¡Perdóname!», gritó él, cayendo de rodillas otra vez, llorando sin consuelo, manchando el piso de linóleo con sus lágrimas. «Fui un estúpido, fui un miserable, pero no me dejes ir a la cárcel». En la central telefónica aprendí algo muy importante sobre las conexiones cruzadas, Fabián. Dije, mirándolo desde mi inquebrantable postura. Cuando conectas el cable equivocado, la llamada siempre termina mal. Y tú cruzaste los cables con la mujer equivocada. Yo no voy a renunciar a mi usufructo. Esa casa de madera, ese pedazo de arena y ese ruido del mar son mi vida. Ustedes le vendieron aire a una corporación millonaria, y ahora van a tener que pagar por el aire que respiran. Bárbara levantó la cabeza, mirándome con un odio venenoso, pero la impotencia la obligó a agachar la mirada de nuevo. Sabía que no tenían salida. Los abogados del consorcio los iban a desplumar vivos. Les quitarían la camioneta, el departamento que seguramente ya habían apartado en la ciudad, las joyas, los ahorros de toda su vida. Y cuando no quedara nada más que rascar, el sistema de justicia federal se encargaría de darles alojamiento gratuito por unos cuantos años. Un alojamiento con barrotes, donde el aire acondicionado seguramente no funcionaba. En ese momento, Griselda, la directora del asilo, apareció por el pasillo atraída por el escándalo. Venía con su cara de bulldog furioso, dispuesta a gritar y exigir orden en su territorio. «¿Qué está pasando aquí?», ladró Griselda, mirando a Fabián en el suelo y a Bárbara llorando a mares. «Este es un centro de reposo. No pueden venir a hacer sus teatros». «Señora Genoveva, siéntese inmediatamente». Giré la cabeza y clavé mis ojos en Griselda. No necesité decir una sola palabra en voz alta. Solo la miré fijamente y levanté mi mano derecha, haciendo un gesto muy sutil de frotar mis dedos como si estuviera contando billetes, y luego señalé con la barbilla hacia el teléfono de la recepción. Griselda se detuvo en seco. El color se esfumó de su rostro regordete. Sabía perfectamente que yo tenía en mi memoria el número de cuenta de su hermana y los cálculos exactos de la carne podrida que le daba a los residentes. Sabía que yo podía levantar ese teléfono y hundirla en la miseria más rápido de lo que Fabián había caído. La directora tragó saliva con tanta fuerza que su papada tembló. Su postura beligerante se desinfló como un globo pinchado. «Señorita Griselda», le hablé con cortesía helada, saboreando cada sílaba. «Mi estancia en este lugar ha terminado. Necesito que vaya a la habitación 14, empaque mi maleta pequeña y me pida un taxi de confianza. Me regreso a la costa, y más le vale que se apure, porque no me gusta hacer esperar al mar». Griselda asintió frenéticamente, sudando frío. «Sí, doña Genoveva. Enseguida, doña Genoveva. Lo que usted ordene», tartamudeó la directora, dándose la vuelta a trompicones y corriendo hacia mi habitación con la docilidad de un perro asustado. Volví mi atención a Fabián, que seguía hecho un ovillo en el suelo,
sollozando, destrozado, arruinado por completo. No sentí el menor atisbo de culpa. El empoderamiento no es una sensación explosiva, no son fuegos artificiales ni fanfarrias. El empoderamiento es el silencio profundo y absoluto que queda cuando por fin le pones el pie en el cuello al monstruo que intentó devorarte. Puedes quedarte con las 3 cajas de cartón que empacaron con mi vajilla y mis álbumes, le dije a mi sobrino, a modo de despedida. Véndelas. Tal vez te alcancen para pagarle al abogado de oficio que vas a necesitar. Me di la media vuelta, dándoles la espalda para siempre. Caminé por el pasillo de linóleo con pasos firmes, rectos, sin arrastrar los pies. Las otras enfermeras me abrían paso, bajando la mirada, percibiendo instintivamente el cambio en la jerarquía del lugar. Yo ya no era la cama número 14. Ya no era la vieja sorda y confundida. Era Genoveva, la mujer que sostenía las llaves y conectaba los cables del destino. Griselda me esperaba en la entrada de cristal con mi maleta, sosteniendo la puerta abierta para mí, encorvada en una reverencia de sumisión absoluta. Salí del edificio y el calor bochornoso de la ciudad me golpeó el rostro, pero esta vez no me importó. El taxi amarillo ya estaba esperando en la acera. Acaricié mis llaves de bronce una última vez antes de subir al vehículo, sabiendo que en pocas horas volvería a abrir la puerta de madera de pino de mi casa y que el único rugido que escucharía por el resto de mis días sería el del océano Pacífico rompiendo contra las rocas. El viaje de regreso a Puerto Azul duró exactamente 4 horas con 22 minutos, pero para mí se sintió como un parpadeo. El taxi amarillo devoró los kilómetros de asfalto gris, dejando atrás el humo, el ruido ensordecedor y el olor a desinfectante barato que se me había pegado a la ropa. A medida que la carretera de 4 carriles se fue convirtiendo en un camino de 2 vías, y luego en una ruta de tierra flanqueada por la selva espesa, sentí como mis pulmones se expandían. El aire acondicionado del auto ya no era necesario. Le pedí al chofer que bajara las ventanillas, y la brisa cálida, cargada de humedad y salitre, me acarició el rostro como el saludo de un viejo amigo. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo del Pacífico con pinceladas de color naranja, violeta y rojo sangre. Le pagué al chofer con unos billetes que llevaba cosidos en el forro interior de mi bolso, una vieja costumbre de precaución que mi difunto esposo Hilario me enseñó. El hombre bajó mi maleta pequeña, se despidió con un asentimiento de cabeza y arrancó, levantando una nube de polvo que se disipó rápidamente con el viento del mar. Me quedé de pie en la entrada de mi terreno. La casa de madera de pino seguía ahí, estoica, resistiendo el embate del tiempo, con sus tablones oscurecidos por el sol y la sal. Respiré hondo. El rugido de las olas rompiendo contra las rocas a 20 metros de mi galería llenó mis oídos, borrando por completo el zumbido de las luces fluorescentes del asilo. Metí la mano derecha en mi bolsillo y saqué mis llaves de bronce. El metal oxidado brilló levemente bajo la luz del atardecer. Elegí la llave principal, la más grande y pesada, y caminé hacia la puerta. La cerradura cedió con un clic sólido y familiar. Al empujar la madera, el olor a encierro me golpeó primero, pero debajo de esa capa superficial estaba la esencia de mi vida, el aroma a café filtrado, a cera para pisos y a recuerdos imborrables. No encendí las luces de inmediato. Caminé por la sala en penumbras, guiada por la memoria de mis pies. En el centro de la habitación seguían apiladas las 3 cajas de cartón cerradas con cinta adhesiva, aquellas en las que Fabián y Bárbara habían empacado mis álbumes, mis manteles bordados y mi vajilla de Navidad. Las habían dejado ahí, seguras de que pronto mandarían a un camión de mudanzas a recogerlas o, más probablemente, a tirarlas a un basurero municipal una vez que los gringos demolieran la casa. Fui a la cocina, tomé un cuchillo de sierra y regresé a la sala. Corté la cinta plástica de la primera caja con un movimiento seco. El sonido del cartón abriéndose fue una declaración de victoria. Saqué mis cosas una por una. Coloqué los álbumes de fotografías en su estante de madera. Extendí mi mantel bordado sobre la mesa del comedor. Acomodé la vajilla en la vitrina. Reclamé mi espacio, desterrando a los fantasmas de la avaricia que habían intentado usurpar mi hogar.
En el fondo de la última caja encontré un portarretratos de plata con una fotografía de Fabián el día de su graduación universitaria. Lo miré por un segundo. El muchacho sonreía, lleno de promesas, con el traje que yo misma le había pagado tejiendo suéteres y haciendo turnos dobles en la central telefónica. Sin sentir una sola punzada de lástima, tiré el portarretratos al bote de la basura. Ese muchacho ya no existía. A la mañana siguiente, me levanté con la primera luz del alba. Preparé café en mi colador de tela, como lo he hecho durante los últimos 60 años, y salí a la galería con mi taza humeante. Fue entonces cuando vi la arrogancia de los invasores materializada en mi arena. Clavadas a intervalos regulares alrededor del perímetro de mi terreno, había estacas de madera pintadas de blanco con cintas plásticas de color naranja fosforescente. Eran las marcas de los topógrafos del consorcio hotelero. Dejé mi taza en la mesa de mimbre. Bajé los 3 escalones de madera y caminé descalza por la arena fría. Llegué a la primera estaca. La agarré con ambas manos y tiré con fuerza. La madera salió de la tierra con un crujido sordo. Fui por la segunda, luego por la tercera. A mis 81 años, mi espalda protestó un poco, pero la adrenalina de la restitución me dio la fuerza de una muchacha. Arranqué cada una de las 20 estacas que profanaban mi santuario. Las apilé en un rincón del patio trasero. Me servirían como leña para la fogata de la próxima Nochebuena. El eco de lo que había sucedido en la ciudad no tardó en llegar a Puerto Azul. En los pueblos pequeños, las noticias viajan más rápido que el viento en temporada de huracanes, y yo sabía que las líneas de comunicación informales pronto harían su trabajo. 3 días después de mi regreso, doña Úrsula, la dueña de la tienda de abarrotes, apareció en mi porche. Traía una canasta con pan dulce recién horneado y una expresión que mezclaba la curiosidad morbosa con un respeto reverencial. «Ave María Purísima, doña Genoveva», dijo Úrsula, persignándose al verme sentada en mi mecedora, tejiendo tranquilamente. Cuando me dijeron que la habían visto comprando pescado en el mercado esta mañana, casi me caigo de espaldas. Pensamos que se iba a quedar a vivir en la capital. «Pase, Úrsula, siéntese. El agua para el café ya casi hierve», le respondí, señalando la silla frente a mí. Úrsula se sentó al borde de la silla, como si temiera que la madera fuera a morderla. Sus ojos oscuros escanearon mi rostro, buscando señales de debilidad, pero solo encontraron una calma de acero. «Doña Genoveva, el pueblo entero está de cabeza», soltó por fin, incapaz de contener el chisme que le quemaba la lengua. «¿Usted supo lo que le pasó a su sobrino Fabián?» Seguí moviendo mis agujas de tejer, entrelazando el hilo de algodón con la misma precisión con la que solía conectar los cables en el panel de clavijas. «Cuénteme usted, Úrsula. A mi edad, las noticias me llegan con retraso». Mentí, disfrutando el momento. Úrsula se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviéramos conspirando. «Dicen que los gringos del consorcio le pusieron una demanda del tamaño del mundo. Resulta que el terreno no se podía vender. Los ingenieros extranjeros vinieron hace 2 días. Recogieron sus cosas del hotel del centro, echando pestes y maldiciendo en su idioma, y se largaron para no volver. Y lo peor, doña Genoveva, dicen que a Fabián le congelaron hasta la risa. La camioneta lujosa que trajo la semana pasada se la incautó el banco, y a él y a su mujer los andan buscando las autoridades federales por un fraude millonario. Los vieron salir de un hotelucho de quinta en la ciudad, con lo puesto, escondiéndose como delincuentes. Dejé las agujas sobre mi regazo y miré a Úrsula a los ojos. No sonreí, pero mi mirada le dejó muy claro que yo no era una espectadora inocente en esta tragedia. «Las malas decisiones tienen un precio muy alto, Úrsula», dije con voz serena. «Fabián siempre fue de los que querían correr antes de aprender a caminar. Y el dinero fácil, así como llega, se esfuma. Yo solo espero que Dios lo perdone, porque las leyes de los hombres seguramente no lo harán». Úrsula tragó saliva. En ese instante exacto, vi cómo el engranaje encajaba en su cerebro. Comprendió que mi regreso triunfal y la ruina absoluta de mi sobrino no eran una coincidencia. Comprendió que la anciana, a la que todos daban por vencida, la telefonista jubilada que vivía sola frente al mar, había orquestado el colapso del hombre que intentó robarla. El miedo y la admiración brillaron en sus ojos a partes iguales. Cuando Úrsula se marchó, sabía que la historia se esparciría por cada rincón de Puerto Azul antes del anochecer.
El relato de mi sobrino se convertiría en una leyenda local, una advertencia silenciosa pero brutal para cualquiera que pensara que la vulnerabilidad de la vejez es sinónimo de estupidez. A partir de ese día, la dinámica del pueblo hacia mí cambió drásticamente. El carnicero comenzó a guardarme los mejores cortes. Los muchachos que repartían el periódico me saludaban quitándose la gorra, y nadie, absolutamente nadie, volvió a sugerir que yo debería mudarme a un lugar más moderno. Había reclamado mi trono de madera y sal, y el pueblo entero reconoció mi soberanía. La confirmación final de mi victoria llegó una semana después, en la forma de un muchacho de 20 y tantos años, vestido con pantalones cortos color caqui y una camiseta con el logotipo de la Fundación Tortugas de Arena. Llegó sudando, cargando una carpeta llena de documentos bajo el brazo. «Doña Genoveva, soy Mateo, el nuevo biólogo de la fundación», se presentó, secándose la frente. Venía a ver cómo estaba. Tuvimos un susto terrible la semana pasada. Recibimos notificaciones de un bufete de abogados muy agresivo, amenazando con impugnar la donación del terreno. Lo invité a pasar y le serví un vaso de limonada fría. «No te preocupes, muchacho, esos abogados ya no van a molestar a nadie», le aseguré, revolviendo el hielo en mi propio vaso. Mateo sonrió aliviado. Nos dimos cuenta. El juez federal desechó el caso de inmediato cuando presentamos la escritura pública original de hace 15 años. El candado del usufructo vitalicio que usted y don Hilario pusieron es indestructible. Gracias a eso, el área de anidación de la tortuga laúd sigue a salvo. De hecho, la temporada comienza el próximo mes. Esperamos que lleguen docenas de hembras a esta misma playa. Miré hacia el mar abierto, sintiendo una conexión profunda y antigua con esas criaturas. Las tortugas marinas son animales silenciosos, pesados, que cargan su propia casa sobre la espalda. Sobreviven a las tormentas, a los depredadores y a las corrientes traicioneras gracias a su caparazón duro y a su paciencia infinita. Son como yo. Hemos aprendido que la verdadera fuerza no reside en hacer mucho ruido, sino en saber resistir, en conocer el camino de regreso a casa y en tener una armadura lo suficientemente gruesa para que los dientes de la codicia se rompan al intentar morderte. Mi vida entró en una nueva etapa de serenidad absoluta. La transformación fue completa. Ya no era la tía complaciente que guardaba silencio para evitar conflictos. Ya no fingía confusiones ni achaques que no tenía. Caminaba por la casa con la espalda recta, respirando el aire puro, dueña absoluta de mis silencios y de mis palabras. De Fabián y Bárbara no supe mucho más, y francamente no hice ningún esfuerzo por averiguarlo. Los rumores que llegaban ocasionalmente decían que el proceso penal los había dejado en la bancarrota total, obligados a vivir en un cuarto de azotea prestado mientras esperaban el juicio que probablemente los enviaría a prisión. A veces, en las noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el cielo sobre el océano, pensaba en el niño al que le curé la anemia con caldos de pescado. Pero ese recuerdo ya no me causaba dolor. Era solo un dato más en el archivo de mi memoria. Un cable desconectado en el gran panel de clavijas de mi vida. En el bolsillo de mi vestido de algodón, ya sea el azul, el floreado o el blanco de los domingos, sigo llevando mis llaves de bronce. Su peso es un recordatorio constante de mi propio poder. No abren cofres de oro ni puertas de castillos, pero abrieron la puerta a mi libertad. Me enseñaron que ser invisible es una ventaja táctica que los soberbios nunca ven venir. En un mundo obsesionado con la juventud, la velocidad y el dinero plástico, la vejez es vista como un desecho. Nos empacan en cajas de cartón y nos guardan en asilos con olor a pino barato para no tener que lidiar con la culpa de nuestra existencia. Pero ignoran que los viejos somos los dueños de los archivos muertos. Ignoran que nosotros vimos plantar el árbol del que ahora ellos quieren arrancar los frutos. Hoy tengo 81 años. Mi cabello es blanco como la espuma que dejan las olas al estrellarse contra las rocas. Mis manos tienen manchas causadas por el sol y mis pasos son más calculados que antes. Pero mi mente es un faro que corta la niebla más espesa. Logré proteger la tierra de mi esposo. Salvé el refugio de las tortugas y castigué a los traidores usando únicamente la fuerza de sus propios vicios. No dejé que el mundo moderno me pasara por encima con sus camionetas de lujo y sus contratos en inglés. Cada tarde,
Me siento en mi mecedora de mimbre en la galería, con el manojo de llaves de bronce descansando en mi regazo. Observo cómo el sol se hunde en el horizonte, pintando el agua de oro líquido. Escucho el rugido eterno e implacable del Pacífico, ese sonido profundo que ahoga las mentiras de los hombres y purifica la tierra. Sé que algún día mi corazón dejará de latir y esta casa pasará por fin a manos de la naturaleza, cumpliendo la promesa que Hilario y yo hicimos hace tantos años. Pero hasta que llegue ese momento, este pedazo de costa es mío, y la marea siempre se encargará de borrar las huellas de aquellos que intenten arrebatarme lo que por derecho me pertenece.